Buenas noches, mi nombre es Dulce Wendy Cerezo Díaz, del grupo 9132 de la actividad 1 de antecedentes de filosofía de la psicología. Anteriormente hice mi video, pero me tardé más de 35 minutos, así que voy a empezar de nuevo. La primera pregunta es: ¿cuáles son las tres concepciones epistemológicas dominantes? Bueno, tenemos lo que es la empirista, la intuicionista y la discontinuista materialista. La empirista precisamente habla sobre la ciencia se constituye iniciando sobre el conocimiento de las apariencias, sobre el conocimiento de nuestros sentidos, y que nos va a llevar directamente al conocimiento. Día a día nos vamos a ir adquiriendo esa experiencia. Posteriormente tenemos el intuista o discontinuista idealista. En estamos hablando de que tenemos nosotros algo en la mente o en el intelecto que puede llamarse intuición, en donde se establece quizás el hecho de que no solamente la apariencia del conocimiento de los objetos o de las cosas es lo que me genera ese conocimiento, sino que ya tenemos algo que nos permite ver esa esencia de las cosas. Esta concepción indica que fue eliminada derivado a teorías científicas que posteriormente salieron. La tercera es la discontinuista materialista, que habla sobre obtener conocimiento, pero ya en base a conceptos, no únicamente en base a la apariencia ni a la observación, o sea, ni a lo que son los sentidos. Esto va más allá, en donde los científicos realizan ya conceptos sobre alguna materia, algún objeto, alguna situación, ¿no? En habla, obviamente, se hacen ejemplos precisamente de física, química, astronomía, en donde establecen precisamente que si cae una piedra es porque está pesada. Esto estábamos hablando del empírico, porque es de observación. Sin embargo, el discontinuista materialista dice: no, espérame, esto es por la fuerza de gravedad. Nos estamos hablando ya de conceptos generados por científicos, en donde existen bases fundamentadas, donde dice que hablan de la fuerza de gravedad, no solamente porque el objeto está pesado. Posteriormente estamos hablando de lo que es el epígrafe de Bachelard. Habla sobre que los conocimientos producidos, los conocimientos científicos se van a generar derivado o por la ruptura de los conocimientos sensibles que se obtienen por la apariencia o precisamente por los sentidos. Estos conocimientos, esta ruptura se da precisamente, estamos hablando de una ideología en donde se tiene que criticar esta ideología precisamente para llegar a un conocimiento. ¿Y esto cómo pasa? Pues generando precisamente estos conceptos en relación a esa ideología. Estamos hablando aquí precisamente de que en muchas ocasiones no es tan sencillo, porque existe una oposición por parte precisamente de lo que son las clases dominantes, en donde no les conviene el que esa ideología cambie, porque puede generar un cambio en ese dominio, o por ejemplo la concepción como tal establecen ahí en el ejemplo de una persona concebida como algo divino, que lo puso Dios y que pues al final te ocupa un espacio divino, y de repente nada más es ¿cómo decirlo? Es una algo muy pequeño en el universo, tanto en tiempo como en espacio. Posteriormente tenemos cuáles son algunas de las acepciones de la ideología. Tenemos tres acepciones que pude observar, que es la acepción política, que precisamente habla de estas clases dominantes que se oponen al cambio muchas veces a lo que son las teorías científicas, porque afectan precisamente a esa parte dominante. Ellos lo que quieren es precisamente generar esa ideología en donde se basan en lo natural o en las apariencias, pero por conveniencia, no precisamente porque apoyen estas teorías
toda vez que pueda generar un cambio en ese poder ante los dominados, ¿no? La acepción epistemológica, que habla precisamente del surgimiento de las ciencias en relación a que éstas pretenden quitar, ocultar esa apariencia de las cosas, quieren llegar más allá de esa apariencia obtenida por los conocimientos de la simple observación. Y la tercera es la acepción del discurso científico del materialismo histórico. Bueno, aquí habla sobre todo sobre la estructura social, habla como una instancia del todo social, en donde Marx establece precisamente cuando el sujeto se establece dentro de esa estructura social, y que incluso esta estructura obviamente viene establecida o controlada, o cómo decirlo, por el modo de producción, en donde prácticamente se establece que es libre, sin embargo no lo es. Establece que prácticamente no se habla de algo, ¿cómo decirlo? Ya está impuesto, hay una ideología total en donde un obrero seguirá siendo un obrero, un capitalista seguirá siendo un capitalista, dentro de esa estructura social, y que finalmente quien tiene el poder así va a querer mantener digamos esa ideología, ¿no? Bueno, posteriormente tenemos a qué conclusiones llega el autor. Bueno, tenemos que, bueno, es importante desenmascarar precisamente las apariencias que ofrece todo lo que es las ideologías. Se necesita llegar más al conocimiento científico. De igual manera es importante enfrentar y denunciar el hecho de que si surge una teoría científica, pues surge precisamente en base a conocimientos, experimentos científicos, y no únicamente por atacar a alguna clase dominante, ¿no? También establece que la ciencia es difícil, e inclusive se hace un epílogo de Bachelard en donde dice que todo lo que se enseña fácil, todo lo que es fácil de enseñar es incierto. Entonces prácticamente esa es la conclusión a la que llega el autor. Bueno, posteriormente habla de los 5 libros que se busca la definición por internet. Bueno, tenemos la definición de psicología por parte del libro Psicología, texto para bachillerato, de Juárez Martínez Andrés, y establece que la psicología es la ciencia que estudia la conducta de los seres vivos. Posteriormente tenemos lo que es la definición de psicología por parte de Cepeda Herrera Fernando, del libro Introducción a la Psicología, en donde se define como la psicología es el estudio del alma. Posteriormente tenemos el libro de Filosofía de la Psicología de Mario Bunge y Rubén Ardila, de la editorial Siglo XXI Editores, en donde establece que psicología etimológicamente significa estudio de la psique, el alma, el espíritu o la mente. Y posteriormente tenemos definición de la psicología por parte del libro de Eduardo Casacó, de Introducción a la Psicología, editorial Brujas, donde establece varios conceptos. Voy a leer solamente uno, donde dice la psicología es el estudio del inconsciente, esto establecido por Sigmund Freud. Tenemos también el libro Personajes para una historia de la psicología en España, de Milagros Sáenz y Dolores Sáenz, en donde se establece que la psicología es, se resume en 2 ciencias: la filosofía del alma, que se ocuparía de la cuestión metafísica de la naturaleza humana, y otra, la ciencia de la conciencia, cuyo objeto, fuera de las leyes inmediatas de los fenómenos psíquicos, define la psicología como una ciencia del espíritu que, junto a las ciencias metafísicas y morales, así como las físicas, tiene su base en la conciencia, es decir, tanto una como otra no son sino hechos o actividad de conciencia que reflejan la verdad de los hechos. Prácticamente estas serían las concepciones.
Y posteriormente tenemos la siguiente que dice, explica qué consiste el análisis crítico que hace Brownstein sobre el término conciencia. Bueno, aquí el término conciencia lo establecen de dos maneras. Por una parte, Descartes establece que la conciencia viene de una manera como el alma, pero como no requiere un cuerpo para estar ahí. Es como lo definen como algo independiente, es como la actividad constante de nuestros sentidos y pensamientos. Sin embargo, Freud establece caso contrario a lo que dice Descartes de pienso, luego existo, porque bueno, él considera, Freud, que no solo se trata de algo como el alma o un yo, se trata de algo también que conlleva a algo exterior en una situación mucho más compleja. De hecho, Descartes establece que la conciencia es el inicio de todo, y Sigmund Freud dice no, la conciencia solamente es una parte de todo lo demás. Está compuesto del yo, super yo y del ello. El yo es lo que es el individuo como tal. El ello es el que alcanza el placer o el deseo, y el super yo es aquel que lo controla. Prácticamente lo definen de esa manera. Sobre todo veo esa separación entre el concepto que da Descartes y el concepto que da en su caso Freud. Prácticamente la conciencia es esa actividad consciente, es esa actividad del individuo, de sus sentimientos, pensamientos. Prácticamente es esa parte interna del individuo. Bueno, por otra parte tenemos la siguiente pregunta, que es explica en qué consiste el análisis crítico que hace Brownstein sobre el término conducta. Bueno, prácticamente define conducta como la respuesta de los organismos ante un medio, ¿no? Hace una crítica sobre lo que es organismo, sobre lo que es medio. Al final termina siendo una definición un poco más completa, que habla de la respuesta es un organismo animalizado a los cambios de la producción. Esto derivado de su crítica ante, un organismo, a qué se le llama organismo, animal, vegetal, humano, y medio, a qué tipo de medio, un medio natural, un medio artificial. O sea, tendría que haber una especificación, entonces habla incluso de una producción. Prácticamente esto es lo que se estaría definiendo como una conducta, como un hecho. Y bueno, finalmente estamos hablando de la reflexión epistemológica sobre psicología académica. Nos habla aquí que la psicología precisamente habla de la conciencia y de la conducta. La conciencia y la conducta, pues bueno, derivado de ello no se puede considerar psicología como una ciencia. La conciencia y la conducta, estamos hablando de abstracciones simples que surgen de esa observación interna y externa. Interna, estamos hablando de la conciencia, como también pudiera ser la intuición, y la externa obviamente por nuestros razonamientos o pensamientos, que sería la conducta. En relación a esto, se habla que aunque al final no se considera como una ciencia, nos va a llevar a llevarlo al conocimiento científico, y volvemos a lo mismo, a generar estos conceptos sobre el objeto que queremos estudiar. En este caso nos habla esto de una serie de pasos, precisamente de ir generando esos conocimientos que van a generar, derivado de experimentos, de observaciones, nos van a generar leyes, y nos van a generar otras leyes, y vamos a hacer una relación de esas leyes que a su vez nos van a llevar a ciertos métodos, y estos a hipótesis, y estas hipótesis nos llevarán a lo que es el conocimiento, que al final es de lo que
de lo que se trata, llevar las apariencias, llevar el conocimiento base a nuestros sentidos hacia a lo que hablamos de una ideología que nos lleve precisamente al conocimiento científico. Muchas gracias, eso es todo.